Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este domingo 7 de abril, segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo en el que concluimos la octava de Pascua, estos primeros 8 días de celebración de la resurrección del Señor, celebramos la misericordia divina, el Día de la Divina Misericordia, instituido para la Iglesia Universal por el Papa Juan Pablo II. En la primera lectura leemos los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 35. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. La primera lectura de este domingo de la octava de Pascua, de este domingo de la Divina Misericordia, nos hace ver este modo que tenían los discípulos de Jesús, la primera comunidad cristiana, para vivir. Y nos dice que la multitud de los que habían creído. ¿Qué significa esto en primer lugar? Significa la multitud de los que han tomado la decisión de creer. La decisión de creer. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque algunas personas a lo largo de la historia han creído que el cristianismo puede compararse con el sistema comunista o el sistema socialista. De hecho, cada vez que se quiere interpretar el cristianismo de una manera política, con un sistema político, nos vamos a equivocar. Y nos vamos a equivocar completamente. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es un sistema político, no es un sistema que se impone a las personas. Es justamente la decisión de cada uno. La multitud de quienes, de los que habían creído, tenían un solo corazón y una sola alma. ¿Qué significa tener un solo corazón y una sola alma? Ser solidarios. Pero la solidaridad nace de ese corazón que ha entendido el Evangelio, de ese corazón que quiere vivir en profundidad el Evangelio. No va a nacer entonces de otro lugar, no va a nacer de una imposición externa. Y por eso, porque yo lo he decidido, porque yo he querido formar parte de esta comunidad, todo lo que poseían en común, todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Es una decisión personal. Muy distinto es cuando a mí se me quiere imponer desde afuera, con un sistema que me dice, no, tú no puedes tener nada tuyo, nada te pertenece a ti. Eso es una imposición externa. Eso no va a llevar a una idea solidaria, no va a llevar a una vida de solidaridad. Qué importante darnos cuenta de esto, porque se nos quiere vender muchas veces esa idea de que la solidaridad puede ser obligada. No, si es obligada no es solidaridad. ¿Por qué? Porque la solidaridad es tener un mismo corazón. Pero para tener un mismo corazón con el otro, tengo que decidirlo yo.
El motivo por el cual lo decido es para vivir el amor, no otra cosa. ¿Me la quieren imponer? Ah, bueno, entonces será un impuesto, será una imposición, pero no será un acto solidario, no será un acto de amor. Y entonces, con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Viven con un solo corazón, viven de manera solidaria, pero además los apóstoles están a la cabeza de esa comunidad testimoniando la resurrección de Jesús con gran poder. ¿A qué se dedican los apóstoles? A testimoniar la resurrección del Señor. Y por eso gozan de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues todos los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles para distribuirlo según las necesidades de cada uno. Fíjate cómo en este domingo de la misericordia divina, ¿qué es lo que se nos hace meditar en primer lugar? En primer lugar, se nos hace meditar sobre esa solidaridad, esa necesidad de estar pendiente de los demás. Si yo quiero vivir la misericordia de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, abrir mi corazón a las necesidades de los demás. En la segunda lectura, leemos la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 6. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos, y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo, porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Empecemos meditando la última parte que acabamos de leer de esta primera carta del apóstol San Juan, donde nos dice que hay que reconocer a Jesucristo. El que reconoce a Jesucristo es aquel que va a vencer el mundo. ¿Por qué? Porque Él vino por medio del agua y de la sangre. Y lo vuelve a repetir, no solo con agua, sino con agua y con sangre. De ahí esa expresión tan maravillosa que escuchamos y de la cual la imagen de la divina misericordia saca su idea. La divina misericordia se representa con ese Jesús del cual surgen esos rayos azules y rojos, que representan ¿qué cosa? La sangre y el agua. ¿Qué quiere decir sangre y agua? Que el derramamiento de la sangre de Cristo ha sido total, absoluto, hasta llegar a derramar agua. ¿Quién nos dice esto? Nos lo dice el mismo apóstol San Juan en su Evangelio. Él, que estaba ahí bajo la cruz, junto a María, vio cuando atravesaron el costado de Jesús y de él brotó sangre y agua. ¿Por qué agua? Porque se ha terminado la sangre. Es decir, que es el elemento que representa la entrega total, absoluta que ha hecho el Señor. No una entrega parcial, sino total. Ahora, ¿cómo empieza la carta de San Juan en este pedazo que hemos leído? Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Es decir, que nosotros a través del Señor, a través de esa fe, recibimos el bautismo y tenemos ese nuevo nacimiento. Eso es lo que se expresa en el Evangelio de San Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le explica la profundidad de lo que iba a ser el bautizo.
Y todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. ¿Qué nos está diciendo? Oye, algo muy lógico. Yo no puedo decir que te amo y no amar a tu padre. Yo no puedo decir que te amo y no amar a tus hijos. No, siempre va ese amor unido. Bueno, nadie puede decir que ama a Dios si no ama al Hijo, si no reconoce al Hijo. Y reconociendo al Hijo de Dios es como nos convertimos nosotros en hijos de Dios también y renacemos. Renacemos a esa nueva vida de los hijos de Dios. Pero además se une eso a la idea de ese amor hacia los hijos. Qué precioso es porque todo queda unido, todo queda integrado en una sola idea. La idea de la solidaridad que veíamos en la primera lectura se refleja aquí de una manera mucho más grande. Nadie puede amar al Hijo si no ama al Padre, nadie puede amar al Padre si no ama al Hijo, pero yo, amando al Padre, reconozco a su Hijo, amo a su Hijo y por la fe renazco a esa nueva vida como hijo de Dios, pero mis hermanos también. Y por eso tiene que existir esa solidaridad, porque no voy a amar al Padre si no amo a los hijos, si no tengo esa solidaridad con los hijos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo es maravilloso. ¿Por qué? Porque, como explicábamos desde el domingo pasado, iniciamos la octava de Pascua, 8 días que la Iglesia considera el gran domingo, un gran domingo que dura 8 días, de domingo a domingo. Y es maravilloso el Evangelio, ¿por qué? Porque primero nos presenta lo que ha sucedido el día de la resurrección, 8 días atrás. El día de la resurrección se presenta el Señor a sus discípulos al anochecer. Y entonces el domingo pasado leímos efectivamente todo lo que sucedía en la mañana de la resurrección. Y si en la tarde habíamos leído el episodio de los discípulos de Emaús, hemos leído hasta la tarde, pero no hemos leído todavía en la misa de domingo el momento en que Jesús resucitado se aparece a sus discípulos. Pero de ahí, la segunda parte del Evangelio nos muestra lo que ocurrió
8 días después. 8 días después, hoy. Hoy que estamos celebrando esos 8 días, esa octava de Pascua. ¿Por qué? Porque el Señor se vuelve a aparecer y ahora sí va a estar Tomás, ese apóstol que no estaba 8 días atrás y que no quiso creer tampoco en el testimonio de los discípulos. Segunda parte importantísima, al anochecer. Jesús ha esperado todo el día, ya lo decíamos ayer, como los discípulos no quisieron creer en aquellos que habían visto primero a Jesús, no quisieron creer en ellos. Bueno, ahora van a tener que ir y predicar el Evangelio y van a tener que recibir exactamente lo mismo que ellos hicieron. Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos porque estaban llenos de miedo, Jesús se presenta en medio de ellos. Esto es importantísimo, es precioso. ¿Por qué? Porque nos muestra al resucitado, que no necesita entrar por una puerta, pero no es un espíritu. Sus primeras palabras, la paz esté con ustedes. El saludo del resucitado. El saludo del resucitado es la paz, ¿por qué? No porque ha obtenido una paz del mundo, sino la paz verdadera. La paz verdadera. ¿Cuál es la paz verdadera? La que ha ganado en la cruz, venciendo el pecado. Cuando una persona dice, yo quiero paz, hermano mío, anda y confiésate. Anda y confiésate. Vive en gracia de Dios. Esa es la única y verdadera paz. La paz del mundo dura nada. La paz de saber que estoy en gracia de Dios permanentemente. Esa es la gracia que importa. ¿Qué hace para mostrarles ese signo de paz? Las manos y el costado. Les muestra las manos y el costado. Es decir, los signos de su pasión, el dolor sufrido en la cruz. Ese va a ser el signo de la paz, el signo por el cual podemos reconciliarnos con Dios. Maravilloso. De nuevo les dice, la paz esté con ustedes. Y aquí una frase preciosa, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. ¿Cuál es la misión de la iglesia entonces? La misma misión de Jesús, no otra, no una distinta, no un agregado. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Es decir, que la misión de la iglesia es continuar siempre la única misión de salvación de Cristo. No hay otra misión. No, es que la iglesia es una gran ONG que tiene que solucionar los problemas del mundo. No, 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 la misión de Cristo no fue solucionar los problemas del mundo. Eso lo tenemos que hacer nosotros. La misión de la iglesia es continuar la misión salvadora de Cristo, dar la salvación a los hombres. Después de decir esto, por eso sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. El otro día una persona preguntaba, ¿no? ¿Pero dónde dice que hay que confesarse? Es lo primero que le dice el resucitado a sus apóstoles. Yo no me meto en el confesionario porque tengo afán de escuchar pecados, porque tengo curiosidad de saber qué ha hecho la gente. Yo me meto en el confesionario a confesar a las personas porque es el mandato de mi Señor. Nada más y nada menos. Porque eso es lo que me ha mandado el Señor el día de la resurrección. Y eso significa que no puedo anunciar a Cristo vivo y resucitado si no confieso. Si no entregamos esa misericordia, entonces no podemos vivir la resurrección. Termina el Evangelio con el apóstol Tomás, 8 días después, que no ha estado presente y no ha querido creer. Y dice, no, si yo no meto mi dedo en los agujeros de sus manos, si no meto mi mano por su costado,
Y entonces 8 días después se nos muestra la enorme misericordia de Cristo. ¿Por qué? Porque le dice, ven Tomás, aquí están mis manos, ¿querías hacer eso? Hazlo. Qué hermoso es contemplar la enorme misericordia del Señor, la enorme misericordia que le permite a Tomás tener esta actitud, además, de tanta confianza. Quien quiere vivir la misericordia de Dios tiene que tener extrema confianza con Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este domingo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos.